Cordial saludo para todos. Un Dios les bendiga. Creo que este tiempo es obligatorio para todo expositor de la palabra de Dios, pues hablar acerca de la pandemia que tiene el mundo en vilo en estos momentos. Quiero dar a conocer lo que he estudiado en la palabra de Dios referente a esto. Cuando comenzaron a suceder las cosas no quise consultar libros, ni videos, ni preguntarle a hermanos algunas opiniones, sino como meterme con Dios y pedirle al Señor revelación. Y tengo un par de cosas que entiendo que el Señor me ha dicho acerca del COVID-19, que lo hacen particularmente importante para nuestros días. Para que haya un entendimiento claro hacia dónde quiero llegar, pues debemos comenzar por analizar cuáles son las causas del sufrimiento sobre la humanidad, y he encontrado varias, como unas 5 diferentes causas que vamos a mirar acá. Evidentemente la enseñanza va dirigida pues a los estudiosos de la palabra de Dios, a los creyentes que entendemos o creemos por la fe pues que hay un mundo natural, material, y hay un mundo sobrenatural, y que en ese mundo sobrenatural pues realmente hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo, y que ambos afectan a este mundo natural en el que estamos. También creo que el hombre es un ser puesto en medio de ambos mundos, que tiene percepción de todo lo material en este planeta, y por su espíritu tiene percepción del mundo espiritual, lo que no sucede pues con los demás seres, ¿cierto? Entonces, mirando las fuentes de sufrimiento sobre la tierra, pues la primera que encuentro es el hecho de que la naturaleza falla, y bueno, no digamos falla, sino que está dentro del diseño de la naturaleza que cosas acontezcan, o sea, lo que llamamos los hechos naturales. Nosotros, como creyentes, pues no somos tampoco tontos para que no sepamos que las placas tectónicas sobre las que se apoyan los continentes están en movimiento. Sabemos eso, sabemos que naturalmente cosas suceden por este movimiento, sabemos que existen las bacterias, los virus, que están en constante cambio, crecimiento y adaptación, y que en un momento determinado pueden afectar a la humanidad, a los animales, a la naturaleza en general. Sabemos que vivimos en un medio ambiente también, que el clima cambia, varía, que se generan tormentas, terremotos, ciclones, inundaciones, etcétera, etcétera, y suceden de manera natural. Pero también sabemos que para cada fuente de sufrimiento Dios tiene una manera de obrar para con su pueblo, ¿sí? Por ejemplo, cuando son hechos naturales, Dios suele advertir a su pueblo que estas cosas han de venir, y no necesariamente sean juicios. Ahora, pueden suceder estas cosas como juicio de Dios, pero pueden suceder simplemente como un hecho natural. En este caso, repito, la misericordia de Dios nos alcanza dándonos advertencia. Lo hemos visto en las Escrituras suceder muchísimas veces, ¿cierto? Por ejemplo, Dios advirtió a Noé acerca del diluvio, aunque no era un hecho natural, pero el medio sí fue natural, o sea, llovió, y la lluvia todos la conocemos. Simplemente Dios advirtió que la lluvia iba a ser pues inmensa, ¿sí? En la época de José en Egipto, Dios le advirtió a José a través de un sueño que le dio a Faraón, diciéndole: mire, si vienen 7 años de mucha abundancia, donde el agua va a caer a tiempo, donde no van a tener plagas, donde no va a haber langostas, donde todo les va a salir supremamente bien, entonces aprovechelo, porque vienen 7 años de mucha escasez. El profeta Agabo en el Nuevo Testamento recibió revelación de que venía hambruna en una época y en un lugar específicos. Entonces, obviamente, pues si Dios dice que va a haber hambruna, pues evidentemente nos toca hacer las acciones necesarias para sobrevivir a la hambruna y pasarlo no tan mal. Por ejemplo, Jesús habló de un hecho que iba a acontecer en Jerusalén en el año 70, cuando Tito con sus ejércitos rodear a Jerusalén para destruirla. El Señor ya les había hablado, y como dato, pues no murió ni un solo cristiano en esos terribles hechos, que fueron bien sangrientos, que fue una matazón impresionante, pero ni un solo cristiano murió
porque fueron advertidos. Simplemente cuando los cristianos supieron que los ejércitos estaban comenzando a llegar, porque no llegaron de repente en un solo día, sino que obviamente fueron llegando, ellos salieron corriendo como el Señor les advirtió y ninguno de ellos murió. El mismo libro de Apocalipsis es sencillamente Dios mostrando las cosas que han de venir para que estemos apercibidos. Entonces, una causa de sufrimiento son hechos naturales. La solución, Dios nos advierte y ha advertido muchísimas veces. Si no queremos estar atentos o si no creemos a la palabra profética es otra cosa. Pero Dios ha sido justificado en cuanto a que advierte a su pueblo. Otra fuente de sufrimiento es la ignorancia, ¿cierto? Mucha gente murió a través de la historia simplemente porque no conocíamos acerca de las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Y de cientos de hechos en los que gente murió porque simplemente no sabían. En cuanto a esto, tengo que decir que Dios nos ha prevenido y nos ha enseñado de muchas maneras a través de su palabra. Realmente cuando Dios dio mandamientos de sanidades, de leyes higiénicas, sanitarias a su pueblo, cuando les enseñó, por ejemplo, el valor de la cuarentena, como estamos ahora en cuarentena, pues Dios le enseñó al pueblo que cuando alguien fuera leproso, lo pusieran en cuarentena fuera del campamento. No era un castigo de Dios la cuarentena, la persona se enfermaba y lo despachaban fuera del campamento, pero obviamente le daban una carpa, le daban provisiones, le daban agua, le daban el sustento, y a los 7 días la persona volvía. Si seguía contaminado, pues volvía a salir otros 7 días y bueno, eso es medicina. Cuando Dios les enseña a lavar las manos, a lavar los trastos, a lavar las casas, a hacer sus necesidades en un sitio alejado del campamento, eso es medicina preventiva. Y sucedió allá en la Edad de Bronce, 3.500 años antes de Jesucristo, ya Dios estaba enseñando estas cosas. No les enseñó la teoría bacteriana, pero les dijo, mire, hay principios que ustedes pueden poner en práctica para guardar su vida y su salud. Entonces, están los hechos naturales, está la ignorancia del hombre, pero también otra fuente de sufrimiento es la insensatez del hombre, ¿cierto? Sabemos que los mandamientos de Dios pues fueron dados para protegernos de muchas maneras, que seguir sus mandamientos trae la bendición y por lo menos nos asegura alejar las consecuencias de una vida desordenada, ¿cierto? Entre el conocimiento y la sabiduría hay mucha diferencia. Un médico tiene conocimiento, bastante conocimiento, pero un médico que fuma, que lleva una mala dieta, es un médico que no es sabio, al menos en ese aspecto, ¿sí? Es extraño que cuando uno va, lo llevan donde la dietista, tiene cita con la dietista, suele ser una señora gorda, pero nada que ver. Entonces hay estas tres cosas, digamos, que serían causas naturales. Puede haber muchísimas más, pero bueno, traigo solo estas tres porque son las que tengo en mente. La naturaleza, el desconocimiento, o sea, la ignorancia, y la otra, la insensatez. Ahora vamos a ver unas causas de las que nosotros, como creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios, consideramos que también son fuentes de sufrimiento sobre la humanidad, sobre las personas. Es el actuar espiritual, ¿cierto? Es el ámbito espiritual fluyendo sobre este ámbito material, y entre ellos tenemos los ataques del enemigo. Creemos que el diablo puede hacerle daño a la humanidad y a las personas en particular. ¿Qué hizo Dios para esto? Pues tampoco nos dejó indefensos. Cuando el enemigo se levanta injustificadamente, nosotros tenemos armas poderosas para repelerlo y para herirlo gravemente. Entonces sabemos que tenemos una armadura y sabemos que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y si el enemigo viene, fácilmente es expulsado. Ojo, cuando no tiene derecho legal. Otra causa de sufrimiento es cuando sí tiene derecho legal, y yo lo llamo la justicia de la ley. ¿En qué sentido? De que obviamente si se violan los mandamientos, pues vamos a tener repercusiones, pero más allá de las causas naturales de estas repercusiones están los ataques satánicos justificados. Mire, la ley de Dios es impersonal. La ley de Dios moral es como la ley de la gravedad. Simplemente, si se viola, hay
sufrimiento. Hay un momento en que la ira de Dios, o sea, también Dios puede traer sufrimiento sobre la humanidad y sobre el individuo, y eso lo llama la Biblia, las Escrituras, la ira de Dios. Pero hay dos iras de Dios, una que es sobre su pueblo y otra sobre los que son sus enemigos, los que no son pueblo suyo. A veces olvidamos como creyentes que Dios es grande en misericordia, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando el cristiano comienza a alejarse de los caminos del Señor, pues vienen ataques, pero le aseguro que los primeros ataques no son de Dios. Es el enemigo que aprovecha cuando en nuestra armadura hay una grieta, cuando dejamos a un lado las armas que nos entregaron, cuando abandonamos la fe, cuando abandonamos la comunión, cuando cometemos injusticia, cuando no servimos al Señor con alegría, etcétera, etcétera. Es la mano del enemigo, no le eche la culpa a Dios. Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. Cuando es juicio de Dios sobre su pueblo ya directamente, pues no es instantáneo. Dios siempre tiene sus herramientas para llamarnos a cuenta, porque entiende que es que Dios nos ama, Dios no nos odia. Y cuando Dios se arriesgó a entregarnos libre albedrío, sabía que había la posibilidad de que le falláramos, pero eso no nos hace enemigos de Dios, ni nos convierte en algo diferente a ser hijos de Dios. Cuando nosotros pecamos, la primera herramienta que Dios utiliza es nuestra conciencia. Viene un cargo de conciencia, viene un sufrir realmente, porque se perdió la comunión. Quien nunca ha tenido una comunión íntima con el Señor no entiende de qué estoy hablando. Quien sí la ha tenido sabe perfectamente de qué estoy hablando. Si nuestra conciencia insistimos en seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues la conciencia queda dormida, es como anestesiada, y entonces Dios ya envía otra herramienta, que son los profetas. Envía personas que nos van a hablar, que nos van a tratar de hacer entrar en razón, pero que también van a hablar acerca del juicio que Dios está preparando si no nos arrepentimos. Ahora, no es odio de Dios, es amor. El hombre que ama a su hijo lo corrige precisamente porque lo ama. Entonces Dios trata con el pecado de estas maneras. Después, si no obedecemos al profeta, entonces viene el trato duro de parte de mano de Dios, ya directamente del Señor. Ahí ya no cabe reprender al enemigo. Ahí ya no cabe simplemente tener conocimiento de la enfermedad o de la situación que llegó. Es mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta nos entregó Dios si llegamos a este nivel a causa del sufrimiento? La causa del sufrimiento es nuestro pecado. Pues el arrepentimiento, ¿cierto? Tenemos un versículo que ahorita han dado por las redes constantemente, es 2 Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces este versículo tiene aplicación sobre el pueblo de Dios cuando a causa de su insistente pecado ha llegado juicio de Dios sobre sus vidas. Ese versículo es para quienes tienen capacidad de arrepentimiento. Cuando el hombre insiste en desoír la voz de Dios y continúa tercamente levantándose en rebeldía contra la palabra de Dios, entonces ya viene un juicio de Dios sobre el mundo. Ahora, igual y aún más que con el creyente, la paciencia de Dios es inmensa. Dios una y otra vez llama, Dios una y otra vez toca las puertas de los corazones, una y otra vez insiste. Pero puede llegar la rebeldía del hombre a tal manera que Dios decide poner en orden su casa. Porque este planeta le pertenece a Él, es de Él, y Él lo cuidará y lo guardará porque es suyo. Porque la naturaleza, los mares, los seres humanos, los animales, los minerales, el aire, todo le pertenece a Él. Y cuando Él decida que es tiempo de cuidarlo, de preservarlo, y que la plaga que está sobre la tierra es el ser humano, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Dios siempre obra en justicia y en amor. Aunque nos suene duro, el juicio de Dios es un acto de amor de Él. Entonces,
En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto. Uno de ellos, pues en tiempo de Noé, creo que es el más claro. En esa época la iglesia, o para poner otro nombre, la voz profética de Dios en la tierra era Noé, ¿sí? Noé y también Enoc, que Enoc murió el mismo año que vino el diluvio. No dice que se lo llevó el diluvio, sino que la muerte de Enoc dio como que pie para que comenzara ese juicio de Dios sobre la tierra. También vemos otros juicios de Dios sobre la humanidad, ¿sí? O sobre lugares más específicos, que no son juicios sobre su pueblo, sobre sus hijos, sino sobre los rebeldes. Tenemos a Sodoma y Gomorra claramente, ¿cierto? ¿Cuál era la voz profética de aquella época? La iglesia de Jesús o de Dios en aquella época fue Lot, y en alguna manera también Abraham, ¿cierto? Pedro dice que Lot era un hombre que todos los días o constantemente se afligía su alma con ayunos, viendo el pecado de esa ciudad, con toda seguridad que les predicaba pues de que su conducta estaba mala. Cuando llegó el momento donde ese pecado, Dios dijo, ya, no más, es el momento de obrar, pues obró. Otro ejemplo parecido es en Egipto, en la época de Moisés, cuando Dios desató plagas, las 10 plagas sobre la nación de Egipto. Porque el propósito profético de Egipto era guardar a la nación de Israel, que era un pequeño pueblo cuando inició, hasta que se hiciera una nación grande, pero ellos abusaron y los esclavizaron de una manera terrible y no los quisieron dejar salir cuando ya era tiempo de que salieran. Entonces vino el juicio de Dios contra el corazón endurecido de Faraón y de los egipcios, y bueno, acontecieron todas estas cosas terribles. ¿Cuál era la actitud de la voz profética en estas épocas, en estos lugares? ¿Qué hizo, qué le correspondió hacer a Noé mientras estaba dentro del arca y las almas morían por cientos de miles, tal vez millones, ahogadas afuera? ¿Será que Noé comenzó a hacer guerra espiritual contra la lluvia? ¿Será que Noé comenzó a pedir perdón por las personas que estaban afuera? ¿O Noé tal vez entendió que cuando era un juicio de Dios, lo que tenía que hacer la iglesia o la voz profética en ese momento era resguardarse y esperar que esas cosas acontecieran? Suena cobarde, ¿cierto? Pero piénselo. O sea, no me juzgue a la ligera, sino piense, ¿qué hizo Noé cuando estaba en el arca? ¿Qué hizo Lot mientras huía de Sodoma y Gomorra? Lo único que hizo fue correr, no más. Él no se detuvo a clamar, a orar, a esperar, no. Corrió por su vida y esa fue la orden que se le dio. ¿Qué hizo la nación de Israel y Moisés mientras las plagas caían sobre la nación de Egipto? ¿Qué hicieron? Estaban haciendo guerra espiritual y deteniendo el agua con sangre, deteniendo las langostas, deteniendo las moscas, peleando contra el ángel de la muerte que fue por los primogénitos. Yo no veo por las escrituras que hicieron eso. ¿Qué hicieron? Estuvieron resguardados, esperando que los juicios de Dios pasaran y se cumpliera la palabra del Señor para esa época. Entonces, esa fue la actitud, porque cuando la ira de Dios cae sobre el mundo es una cosa terrible. Cuando Dios desenfunda su espada, nada queda en pie. Cuando Dios determinó que es el tiempo de juicio, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y supongamos que el Apocalipsis no ha llegado, ¿sí? ¿Cuál es la actitud de la iglesia en el libro de Apocalipsis? O sea, lea el libro de Apocalipsis y mire cuál es la actitud de la iglesia. Si usted ve a los hombres de Dios en el libro de Apocalipsis clamando a Dios o peleando contra los juicios de Dios. Si lo encuentra un versículo, le ruego que por favor me lo haga saber cuando suba el video y entonces yo retiro este video, ¿sí? Pero yo no veo esa actitud de la iglesia, por el contrario, y vi las almas de los que habían sido muertos a causa del testimonio de Jesucristo, que estaban debajo del altar de Dios y decían y clamaban: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás
nuestra muerte de los que moran en la tierra. Mire, yo creo en el Dios de amor, creo en la grande, inmensa misericordia de Dios que hasta hoy nos ha preservado, pero yo creo que un día las señales proféticas del Apocalipsis se van a cumplir. Es más, creo, y por la evidencia que voy a dar más adelante, que este coronavirus abre una puerta a esa época profética. Creo que ya empezamos, como lo he dicho muchas veces, en un deslizadero, que ya esto abrió y empezó una caída en espiral acerca de la humanidad, no de la iglesia, sino que Dios ya desenfundó espada. Ahora, espéreme, le digo por qué. Para allá vamos. Hubo una voz profética sobre Nínive, ¿cierto? Fue el profeta Jonás, y la ciudad se arrepintió y Dios perdonó. Pero porque ellos se arrepintieron. Mas ahora, ¿cómo está el mundo? Hay un punto de quiebra donde se revienta algo y Dios dice, es tiempo de juicio, ya no hay vuelta atrás. El apóstol Pablo en la carta a los romanos lo describe, es un poco larga la lectura, la voy a hacer, son 14 versículos, pero haga de cuenta que cuando yo comience a leer, usted está al frente de su televisor en la casa y está comenzando a pasar canales del televisor. Y prácticamente cada canal va a mostrar una de esas características en las películas, en los programas de concurso, en las telenovelas, en los documentales, en esos shows ahora que están tan de moda de que meten unos jóvenes a convivir en unas casas lujosísimas y hacen toda detracción y toda cosa horrible que exista en este mundo. Eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos, eso es lo que ven ellos hoy en día. Ahí están las películas donde los buenos son más malos que los mismos malos, porque son vengativos, están cargados de odio y de rencor. La nueva tendencia a mostrar al demonio como bueno, ¿cierto? Hellboy, y hay un programa que se llama Lucifer, y está Monsters Inc., donde lo que siempre había sido malo, ahora se le llama bueno. Voy a leerlo y haga ese ejercicio en su mente. Y verá cómo Dios le va a hablar, que no tiene que ser con una voz audible, sino con sabiduría del Espíritu. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el primer punto es que los hombres detienen conscientemente y con injusticia la verdad. Al que predica la verdad, al que la enseña, lo atacan y lo ven como lo peor que hay sobre esta tierra, cuando son la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, tenemos un testimonio de que hay Dios y es la existencia del universo. Pero no, detienen con injusticia la verdad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahí está toda esa idolatría, que cada vez se convierte en algo más decadente, ¿sí? No solamente en imágenes de hombres, sino ya adoran a los reptiles. Ese es el punto más bajo de la idolatría. Usted ve tatuajes por todo el mundo donde lo que se ve son este tipo de cosas. Consciente o inconscientemente los hombres lo hacen. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ojo a esto si se ve esto en televisión pasando los canales. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cualquier cosa que eso quiera decir se ve en la televisión constantemente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Me salté un versículo porque aquí, como estoy leyendo en Word y pasé la página, salté algo que realmente era necesario. El versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces habla de que el hombre voluntariamente, en su rebeldía, rechaza la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, y lo cambia por su propia manera de pensar, y se justifica, y realmente termina odiando a Dios y a sus instrumentos en esta tierra, los que les quieren enseñar la verdad. Si a eso le añadimos evidentemente las herejías y el mal comportamiento de los que dicen ser siervos de Dios, pues peor todavía. Pero Dios no se ha quedado sin testimonio sobre esta tierra. Ahora, yo pienso de manera muy particular, no digo que sea doctrina de la iglesia cristiana, yo pienso que la humanidad ya llegó a este estado, que ya el trigo y la cizaña crecieron juntos, y que ya distinguir entre el bien y el mal es muy fácil. Esto no sucedía hace 80 años, hace 50 años. El pecado por lo menos, era oculto, por lo menos. Todo hombre peca. Pero la sociedad no había llegado a un grado de corrupción tan alto, y los hombres al menos tenían a Dios en cierta estima y a sus mandamientos, y podían reconocer su pecado, pero no se jactaban de ellos como lo hacen ahora. ¿Sí? Es horrible cómo los hombres se jactan de las maldades, y yo me he acostado con tantas mujeres o con hombres, y yo le robé a aquel, y yo lo engañé, y yo le mentí, y yo soy un drogadicto y me fascina. O sea, alardean de la maldad, y hay un nombre para eso en las escrituras en el Antiguo Testamento. Dice cuando en la pre-arca, ¿cierto?, dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo, constantemente, el mal. Entonces, creo que este tiempo ha llegado, y creo que Dios está comenzando a limpiar el planeta, la Tierra. Para que comprendamos un poquito por qué llego a esta conclusión, vamos a estudiar un poquito las profecías que están en Mateo capítulo 24 y después en Apocalipsis 6. Estos dos pasajes que vamos a leer son el principio de dolores, lo llama el Señor, y son como un paquetico donde el Señor dice: mire, con esto ustedes se van a dar cuenta en qué época están, pero todavía no es el fin, es solamente el comienzo. Pero a mi parecer hay algo especial en el Conavid, que nos dice que ya esa época de dolores de parto, de principio de dolores de parto, ya pasó, y que ya vamos a entrar, o entramos en este momento, a lo que se llama la tribulación. Son 3 etapas, ¿cierto? Principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Creo que el Conavid, por sus características, por lo que les voy a decir ahora más adelante, que recibí en oración, abrió las puertas a la tribulación. Entonces, hay 2 puntos de vista que se presentan en esta enseñanza. El punto de vista, lo que van a ver los hombres, ¿sí? El Señor Jesucristo en Mateo 24 dice: mire, estas son las señales que ustedes van a ver en la tierra. Y Dios usa hechos que han sucedido naturalmente a través de la historia, los usa para traer juicio sobre la humanidad. Entonces uno dice: mire, esta pandemia, a mi parecer, es juicio de Dios,
Y entonces el hombre natural que no discierne las cosas espirituales dice, no, pero es que siempre ha habido pandemias, siempre ha habido virus, siempre van a suceder. Sí, pero hay un sello que le identifica. Aparte de eso, Dios no dijo que las señales iban a ser con cosas que nunca antes se habían visto. Él no dijo, mire, del cielo va a salir una mano gigante que con sus dedos va a aplastar a los hombres. Él no dijo, no, van a caer unos rayos que van a ser disparados desde Marte por unas naves espaciales y esos rayos van a destruir nada más a los pecadores. No, no es eso. Nosotros no somos tan ignorantes para pensar que no son hechos naturales, pero que esos hechos naturales pueden ser provocados sobrenaturalmente por la mano de Dios y aún por la mano del enemigo, con autorización de Dios. Entonces la visión en Mateo, repito, es terrenal. Dice en 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, el desatar de estas cosas viene como primero por la desobediencia a la palabra de Dios, es decir, una mala enseñanza, una herejía, el cambiar, el trastornar la palabra de Dios y que quiera decir algo muy diferente a lo que la palabra de Dios dice. Tenemos expertos en eso, seguidos por cientos de miles de personas en iglesias siendo engañadas porque cambiaron la palabra de Dios y la acomodaron a su codicia, a sus intereses, a sus propios deseos, y predican al alma de los hombres y no le predican al espíritu. Pero los hombres que no quieren tener discernimiento, que no quieren pagar un precio en estudiar la palabra de Dios, en escuchar otras enseñanzas para saber si están en equilibrio, estas personas son muy fácilmente engañadas. La Biblia dice que son seducidas, y el que es seducidas es porque tiene pasión por algo y de eso se aprovechan. Entonces, ojo, que el detonante, o más bien oído, que el detonante es la herejía, es el cambio, son los falsos maestros, son las falsas enseñanzas, son aquellos que dicen que son Cristo, que vienen de parte de Cristo, pero enseñan un mensaje extraño al que enseñó Cristo. Ojo, Cristo, no Moisés, Cristo. El segundo dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es importante, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces no es el fin y es solo principio de dolores. Es que sigue para que sí sea el fin. Esto es a lo que voy. Ahora vamos a ver la visión celestial de estos mismos hechos. El libro de Apocalipsis es supremamente interesante, cómo une los cielos y la tierra. O sea, estas plagas que el Señor las muestra como naturales, o todas estas causas de sufrimiento, tienen un origen, en este caso, espirituales, como juicio que viene de la mano de Dios sobre la humanidad. No es juicio, no son solo hechos, simples hechos naturales, no es ataque del diablo, no es juicio de Dios contra la iglesia, es juicio de Dios contra la humanidad rebelde, ¿sí? Es mi concepto. Repito, tenemos soluciones para cuando son hechos naturales, tenemos soluciones que Dios nos dio para cuando son ataques del enemigo, para cuando son juicios sobre la iglesia, pero no tenemos ninguna solución que el Señor nos haya dado cuando es juicio sobre la humanidad. Entonces es importante tener esto muy claro y muy en cuenta. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Mire, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. He leído y estudiado varias interpretaciones acerca de quién es este jinete. Algunos dicen que es Jesucristo, que sale vencedor, y que para que tengamos confianza de que sobre todas las cosas que vienen, Él va a tener la victoria. Está bien, lo he leído, y quien lo quiera creer, no
no vamos a tener discusión por eso. Pero yo personalmente sí creo que es el anticristo, porque lo que se está desatando aquí son sellos, juicios sobre la humanidad. Aparte de eso, es el Cordero el que tiene el rollo en su mano y lo está desatando. Aparte de eso, cada vez que el libro de Apocalipsis habla de Jesucristo, lo describe muy claramente. En el capítulo 2, cuando se le presenta, o en el 1, perdón, cuando se le presenta al apóstol Juan, allá creo que es en el 17 o 18, cuando sale ya completamente victorioso, con sus diademas, sus coronas, su cinto de oro en el pecho, su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Jesucristo es muy fácil de identificar en el libro del Apocalipsis. Yo creo que es el anticristo por el hecho de que es juicio que viene sobre la tierra. Y recuerden que como lo vio Jesús y lo describió en la tierra, habla primero de las falsas enseñanzas. Y el anticristo lo que hace es esto: toma lo de Cristo y lo pervierte, lo convierte en una cosa diferente. Lo ha hecho durante siglos, ¿sí? Lo hizo desde allá, desde la época apostólica. El apóstol Juan nos advierte. Dice: y miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, lo que el Señor Jesucristo dijo: guerras, ¿sí? Esto no tiene necesidad ni de interpretar, pero son unas guerras instigadas por estos jinetes. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir? Evidentemente está hablando de una hambruna sobre toda la tierra. Hay un punto donde la gente va a trabajar todo un día, las 12 horas del día, por una sola comida, por un plato de comida para él o para su familia. Estas son cosas que han venido sucediendo a través de la historia, pero que se van a presentar de manera mucho más grande. Yo digo que en unos pocos días, que esto está a punto de suceder. También dice que no dañes el aceite y el vino. Tengo 2 interpretaciones para esto que he estudiado, no son mías, pero las he estudiado y creo que ambas son correctas, ambas tienen aplicación, aunque se refieran a cosas diferentes. El aceite y el vino representan en muchas partes de las escrituras la comunión, o sea, el Espíritu Santo y el gozo del Señor. Entonces dice: miren, que vengan y sucedan estas cosas, ustedes no pierdan la comunión con Dios ni pierdan el gozo del Señor. Y entonces ahí viene Habacuc y nos dice: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya frutos, aunque con todo yo me alegraré el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra interpretación es que el aceite y el vino, en la época en que el libro fue escrito, pues eran elementos de lujo, ¿cierto? Eran productos que los tenían en abundancia, los que eran verdaderamente ricos. Entonces dice, lo que quiere decir es que va a haber una hambruna gigantesca, pero sobre todo va a haber una disparidad en la repartición de las riquezas, cosas que ya vemos ahora, ¿sí? La riqueza está en manos de muy pocos, pero se va a concentrar en manos de muy pocos. Yo digo que prácticamente la clase media va a ser desarraigada de la tierra, va o muy ricos o muy pobres, ¿sí? La esclavitud va a volver, no en el sentido de que se pierdan los derechos civiles en las constituciones de las naciones, sino que la gente por hambre va a hacer cualquier cosa por llevarse un bocado de pan a la boca. Va a haber extremadamente sufrimiento y la gente muriendo de hambre aún en las calles debido a esta plaga que viene como juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. Entonces, cuando abrió el 4 sello, versículo 7, dice: oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Disculpen. Este 4º jinete reúne lo que hacen los demás y lo hace de manera global sobre la 4ª parte de la tierra. Esto es interesante. O sea que si somos 8.000 millones de personas,
2.000 millones de personas están al filo de la muerte en estos momentos. Creo yo que esto es lo que ha sucedido. Ahora, este patrón que vemos en esta parte de las escrituras, o sea, siguen otros juicios supremamente, digamos, graves o aún peores que estos, pero este patrón hemos coincidido casi todos los cristianos de diversas denominaciones de que los hemos estado viviendo hace muchísimos años. De hecho, aunque los jinetes no habían sido sueltos, este patrón se repite una y otra vez. Se puede seguir a través de la historia y aún en el Antiguo Testamento. Vemos pues que el pueblo de Dios en el libro de Jueces y los demás, pues venía herejías, la palabra de Dios era cambiada, era abandonada, era menospreciada, y por esa falta de conducta o por esa estupidez, esa insensatez del ser humano, pues era lógico que la ley con su establecida iba a llegar la maldición sobre aquellas personas. Lo leemos una y otra vez en el libro. Muy claro el ejemplo en el libro de Jueces, dice: y en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces terminaban en idolatrías, se unían a las naciones, pagaban, adoraban a esos dioses, y esas naciones tomaban autoridad sobre ellos y los subyugaban por muchos años. Ellos clamaban a Dios porque eran el pueblo de Dios. Acuerde que no son juicios sobre la humanidad en esa época, sino sobre el pueblo de Dios. Se arrepentían, pedían perdón, Dios les levantaba un salvador, sea un juez, un rey, un profeta, los juzgaba y tenían paz otra vez por varios años hasta que se volvía a repetir el ciclo. Vamos bien, creo que me estoy haciendo entender. Entonces tenemos que discernir ahora si el COVID es una enfermedad natural, es un ataque diabólico, es un juicio de Dios. Si es un juicio de Dios, preguntarnos si es un juicio de Dios sobre la iglesia o sobre la humanidad. En base a la definición que tengamos, que entendamos los tiempos proféticos ahora, va a ser nuestra actitud respecto a qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra respuesta al COVID-19. A ver, entonces los que creen que es un ataque del diablo están reprendiendo al diablo por todos lados, ¿cierto? Los vemos en televisión, en internet, en todo lado: aquí no entras, maldito, te maldigo, te acabas de esto. Pregunto, sinceramente, ¿ha funcionado? O sea, yo he visto a hombres de Dios hacer actos proféticos y detener enfermedades y detener cosas, ataduras y juicios del diablo, digámoslo así. Ataques del diablo los he visto detenerlos, ¿sí? He visto grandísimos milagros con estos ojos que han de subir al cielo. He visto a hombres de Dios hacerlo, pero no he visto ahora que Dios haya respondido a estas oraciones de estos hombres de Dios. Para mejor decir, no han entendido el tiempo profético en el que vivimos. Este coronavirus no se acaba reprendiendo al diablo, se lo aseguro. Y si estoy equivocado, estaría absolutamente feliz de estarlo. O sea, para mí sería una dicha que el coronavirus fuera quitado, o el COVID-19 fuera quitado de la humanidad por la oración de la iglesia. Pero le digo, no está funcionando, porque no es un ataque de Satanás sobre la iglesia, es un juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces es necesario determinarlo. Hay otros que están citando Segunda Crónica 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepiente de sus malos caminos, y la gente está en las iglesias en una actitud de arrepentimiento, de confesar su pecado y todo esto. Ahora, no voy a negar que eso sea bueno, cuando la iglesia está en pecado debe hacerlo, pero pregunto, ¿está funcionando? Dios ha hablado y ha dicho: por cuanto se han arrepentido, entonces yo lo quito. ¿Es juicio sobre la iglesia o es juicio sobre la humanidad? Vuelvo, mi punto de vista es que es juicio sobre la humanidad. Si es juicio sobre la humanidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál era la actitud de la voz profética en la época de Moisés, en la época de Noé, en la época de Lot?
¿Qué hicieron ellos cuando supieron que el juicio de Dios había llegado sobre la humanidad? ¿Qué hicieron? Nada. Se resguardaron y esperaron que terminara. Suena a desgraciado, suena a maldito, suena a falta de misericordia, suena a... Bueno, los juicios de Dios, ¿se van a desatar algún día o no? ¿Va a haber apocalipsis en la tierra o no? ¿O la iglesia puede detener el apocalipsis cuando se presente? Si el apocalipsis no ha comenzado, la iglesia puede detenerla. Si el apocalipsis ya comenzó, la iglesia no lo puede detener. Porque es juicio de Dios sobre la humanidad. Es imparable. Vemos la intercesión que hicieron algunos hombres en el Antiguo Testamento y detuvieron la mano de Dios sobre juicio, pero fíjense que no era juicio sobre la humanidad, era juicio sobre la tierra. 3 grandes intercesiones hubo en el Antiguo Testamento. Uno la hizo Aarón, otra la hizo Moisés y otra la hizo el rey David, pero eran juicios sobre el pueblo de Dios. Cuando fue juicio sobre el resto de la humanidad, nadie pudo hacer nada. Ahora, este COVID-19, tiene unas características que a mi parecer, a mi entendimiento, a lo que he buscado en oración, no he ayunado, solo en oración, he recibido o se me ha abierto el entendimiento. No digo que Dios me habló, a mí Dios nunca me ha hablado, ojalá. He recibido un pensamiento, una iluminación, una revelación en la mente o en mi corazón. Entonces voy a exponer lo que creo. Primeramente, que es una ironía de parte de Dios para que el hombre entienda que aún el ser más minúsculo sobre la naturaleza puede poner al hombre más arrogante de rodillas delante de Dios y aún destruirlo. Los virus son tan pequeños y es tan poquitica la información genética que tienen que los biólogos no se han podido poner de acuerdo en si este es un ser vivo o es simplemente una reacción química. No lo saben. Es tan pequeño que no han podido definirlo. Es lo más pequeño que conocemos hasta ahora dentro de lo que se podrían llamar seres vivos en la humanidad, y el más pequeño de todos está derribando la arrogancia de los más grandes en el mundo. Ahí está ese buque de guerra, no recuerdo, el George Washington, no recuerdo el nombre, me disculpan. 5,000 soldados, uno de los portaaviones más poderosos que existen sobre la tierra, si no el más poderoso. Todo tipo de armas, aún nucleares, los aviones más avanzados, los sistemas de defensa más avanzados, y están miserablemente encerrados, 5,000 hombres, en ese gran bote sin poder bajarse de allí porque ningún país los quiere recibir. Por allá una nación tuvo un poquito de compasión y recibió a 1,000 de esos tripulantes con la condición de que salieran directamente de ahí a un lugar a cuarentena. Todas sus armas, todo su conocimiento, toda la tecnología más avanzada de guerra que hay en el mundo, humillada ante un ser minúsculo, el más pequeño de todos. Y en esto Dios nos está diciendo: miren que no todo es natural, miren que el poder de ustedes no es tan grande, esa arrogancia los va a hundir si siguen pegados de ella. Entonces veo ironía de Dios en esto. Ahora, también hay una parte grande de misericordia de Dios en que esta fuera la primera de las plagas que viene después de la herejía, ¿sí? ¿Cuál? Que aún así sigue siendo la más, digamos, la más suave. ¿En qué sentido? Nos ha dado tiempo de estar a solas con Dios. La excusa que hemos tenido durante toda nuestra vida, que es que no tenemos tiempo, ya no tiene absolutamente ningún valor. El mundo entero está en cuarentena. Obviamente, cuando hablo del mundo entero, no hay necesidad de discutir, pues es gran parte del mundo, ¿cierto? Al menos en mi ciudad, en mi país, el gobierno decretó cuarentena y la gente tiene todo el tiempo disponible para buscar de Dios, si es lo que tienen en su corazón. O sea que si el juicio los alcanza, no tienen la excusa de decir: ¿a qué hora te iba a buscar si yo estaba manteniendo a mi familia, si yo estaba en mis grandes planes? Sí, o sea, aquella parábola de Jesús que vino el hombre a buscarlos al reino, a invitarlos al reino, y le dijeron: es que acabé de comprar una junta de bueyes, es que acabé de casarme, es que compré una finca, es que compré una casa, es que no es válido. No es válido. Sirve, por un lado, para que los que
de corazón humilde quieran buscar a Dios, lo puedan buscar. Y para que los arrogantes no tengan excusa delante de Dios. Ahora, ¿por qué opino que el COVID ahora es uno de los jinetes y no solamente ese patrón que hemos visto continuamente sin que los jinetes hubieran sido desatados? ¿Por qué creo que es ya ahora sí uno de los jinetes? Diría que el cuarto de los jinetes, que es el que trae mortandad sobre la cuarta parte de la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es mi punto de vista? Precisamente eso, que hasta ahora nunca había existido sobre la humanidad una pandemia literalmente a nivel global. Sabemos que hubo grandes pestes en el pasado, ¿cierto? Que azotaron a Europa, que azotaron a Estados Unidos, ¿sí? Pero fueron siempre localizadas, ¿cierto? Digamos que la peste que más abarcó fue la peste negra en la Edad Media, desde China hasta España, y se tardó como 2 años en hacer el recorrido, pero no afectó literalmente a todas las naciones. Hubo muchas naciones que no fueron tocadas, pero ahora, en tiempos de la globalización, es sabido que la peste ha afectado a todos los países del mundo. Entonces, esto es lo que me da a mí un argumento para decir que el cuarto jinete ya fue suelto y que estamos a punto de ver el exterminio de una cuarta parte de la humanidad, o sea, la muerte de 2.000 millones de seres humanos sobre esta tierra. ¿Se ha acabado la misericordia de Dios? No, no se ha acabado, nunca se acabará. Siempre habrá misericordia de Dios sobre la tierra, pero ¿han comenzado los juicios de Dios? Sí. ¿Ha comenzado la tribulación? A mi parecer, estamos así en todo el borde. ¿Por qué? Mire, ¿quién es el gran ganador en este periodo si la iglesia no tiene autoridad sobre esta pandemia? ¿Quién la va a detener? La va a detener la ciencia, ¿sí? Ellos son los que han estado al frente de la batalla. Fue la ciencia la que dijo resguardémonos, fue la ciencia la que dijo estamos creando un antivirus. Es la ciencia la gran ganadora, y la ciencia mal aprovechada es un instrumento y una herramienta del anticristo. Si nosotros, conocedores de los tiempos proféticos, decimos es juicio de Dios, es normal que la iglesia no tenga autoridad sobre eso, al menos sobre el mundo, o al menos sobre aquellos que no piden que oren por ellos. Porque la actitud de la iglesia que se resguarda no es meramente una actitud pasiva como mirando por una ventana. Es una actitud de orar, de clamar, de seguir predicando, de seguir practicando toda obra de misericordia que podamos practicar. O sea, no es que me quedo quieto y no hago nada porque Dios está actuando. Lo que tengo que decir es, no hago guerra espiritual contra eso porque sé que es juicio de Dios. Pero de ganar almas, por supuesto. De seguir en comunión con el Señor, por supuesto, no dañen el aceite ni el vino. De seguir haciendo la obra de Dios hasta donde se pueda, por supuesto. Esa es mi actitud frente al coronavirus. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué continúa después de esta pandemia? Con toda seguridad, la plaga del hambre a nivel global. ¿Cuál es la diferencia entre el hambre de antes y el hambre de ahora? Repito, lo mismo que la peste, que ahora va a ser global y por largo tiempo. Ahorita no se nota porque mucha gente ha ayudado, gracias a Dios, porque los gobiernos han puesto dinero, ¿cierto? Han sacado fondos de sus presupuestos para ayudar, porque los grandes ricos empresarios, etcétera, etcétera, de una o de otra manera, justa o injustamente, han puesto dinero y han ayudado, y hay cientos de miles de mercados siendo repartidos en este momento. Pero si esto dura más de 2 meses, ¿quién puede mantener una nación? 2, 3, 6 meses, un año. Ahora, si la peste puede ser parada, igual las quiebras de las empresas van a ser inmensas. Y si la clase media no funciona, el mundo se convierte en un infierno. Porque la clase media es la que genera riquezas en todas las naciones. Entonces, creo que eso es lo que viene. Y creo que es para lo que debemos estar preparados. Un hambre
una hambruna sobre toda la humanidad por un tiempo prolongado. ¿Qué nos dice la sabiduría de Dios? ¿Qué debemos hacer? Nos corresponde a los maestros estudiar, estar en la presencia de Dios, unidos ojalá con los profetas, ¿sí? Maestros y profetas unidos para ver cuál es la dirección de Dios para que su iglesia no sea tan afectada en esta época. Dice que guerra avisada no mata soldado, pero cuando la guerra es tan extremadamente grande, sí mata. Es solamente la dirección de Dios la que puede mostrarnos los pasos a seguir. Recuerden que en Egipto la nación de Israel sufrió las primeras 3 plagas junto con Egipto. Ya de la 4ª plaga hasta la 10ª ellos fueron absolutamente guardados. Hay un tiempo donde la iglesia va a padecer juntamente con la humanidad, pero en sus estrategias, en su sabiduría, Dios puede hablarnos y es necesario que escuchemos la voz de Dios acerca de esta situación. En Juan 16:21, ya pronto termino, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, esto que viene, aunque sea muy terrible y muy doloroso, es para bien. Simplemente, si Dios va a establecer su reino ya completamente sobre la humanidad, pues tiene que depurar el mal. O sea, hay un momento en las Escrituras donde ya no van a cohabitar la luz y las tinieblas. Hay un momento donde Dios hace un pare y dice: bueno, ya, afuera. Todo esto que ha hecho tanto mal, toda desobediencia, juicio, ira de Dios viene sobre esas cosas. Entonces tiene que suceder, pero son dolores de parto que van a traer el reino de justicia por los 1000 años que sabemos que viene. Voy a leer unos versículos así de recorrido para que entendamos lo que la Biblia dice acerca de la actitud de la iglesia en medio de épocas apocalípticas. Mateo 24:33. Igualmente, cuando vean estas cosas, todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Lucas 21:28. El versículo 42 de Lucas 24. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. O sea, lo que para unos son terribles noticias, para otros son buenas noticias. La segunda venida de Jesús está muy cerca, mucho más cerca que cuando las señales empezaron a dar. ¿Cuándo vendrá? Obviamente nadie lo sabe, pero está cerca, es tiempo de alegría para nosotros. Versículo 34 de Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y para terminar, Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí termino. Considero que es el tiempo profético en el que estamos viviendo, el principio donde se suelta el 4.º jinete y donde no hay reversa. Y vienen tiempos muy, muy duros, pero con sabiduría, en comunión con el Señor, el pueblo de Dios no tiene por qué sufrir de tal manera que lo afecten estas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Y sabemos que estamos prevenidos, Señor, por tu palabra. Siempre lo hemos estado. Pero también sabemos que tu misericordia no se agota, Señor, que siempre estará. Y tu pueblo, Señor, pide ahora entendimiento y sabiduría, Señor. Sabemos que a la par el Espíritu Santo será derramado de una manera inmensa, Señor. La lluvia tardía sobre esta humanidad. Danos, Señor, la sensatez, la sabiduría, la entrega, para que nuestro corazón no se llene de glotonería ni de las cosas de este mundo, sino que seamos instrumentos tuyos para recoger la cosecha final. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Envía hombres sabios, profetas, hombres entendidos en los tiempos que nos dirijan acerca de qué debemos hacer y cómo hacerlo.
Ayúdanos, Señor, porque son tiempos muy difíciles. Tú lo sabes, Padre. No necesito darte información. Nos rendimos a tus pies. Nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios. Te adoramos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si nunca le has entregado tu vida al Señor, es primera vez que escuchas algo parecido a esto que acabo de decirte, ruego que hoy entregues tu vida a Jesucristo, que reconozca que eres pecador y que te has salido de la voluntad de Dios y que eres como una oveja perdida, que reconozcas que tienes una idea de Dios pero que realmente no lo conoces en profundidad, que hay mucho más de Dios para mostrarte. Si quieres puedes seguir esta oración que voy a hacer, pero se necesita que tu corazón esté quebrantado, que estés verdaderamente necesitado, anhelante. Di conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar el pecado de la humanidad. Y yo he pecado muchas veces. He vivido mi vida, Señor, en desobediencia. Parcialmente te he obedecido, no completamente. He negado, Señor, he negado mi voluntad a seguir tu voluntad. Te pido perdón. Te ruego que me laves con tu sangre preciosa, que me regales el don de la salvación, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que me des el Espíritu Santo, Señor, y yo pueda ser la persona que tú diseñaste originalmente. Gracias te doy, Señor. Recibo tu salvación y te adoro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor nos ilumine y nos guarde. Amén.